Hola, voy a presentar a otro exponente de la filosofía de la ciencia anglosajona, que es John Dewey, y su texto, La reconstrucción de la filosofía. Dewey es un representante del denominado pragmatismo, el pragmatismo norteamericano, y el término pragmatismo proviene del vocablo griego praxis, que significa práctica. Aunque esto no debe hacernos pensar que separa la práctica de la teoría, sino al contrario, es una concepción que sintetiza la teoría y la práctica, el obrar, el conocer, el pensamiento y la acción. Esto significa que lo que es un concepto, el significado de una teoría, se ve en las consecuencias prácticas que genera, se ve en el funcionamiento práctico, se ve por las consecuencias que se ven en la realidad. Entonces, esta concepción es dinámica, hay que ver entonces la dialéctica entre la teoría y la práctica. Hay que investigar. Es una concepción de la investigación, es una concepción del conocimiento, es una concepción de la filosofía, de esa forma de conocimiento que es la filosofía. La concepción de filosofía en Dewey es una tal que está concentrada y enfocada en los problemas de su tiempo, en resolver, en registrar, reflexionar y resolver los problemas o las demandas sociohistóricas del tiempo de la filosofía. Desde esta concepción del conocimiento, de la investigación, de la filosofía, Dewey en este texto va a plantear, va a hacer un diagnóstico de los problemas que aquejan a tres formas de conocimiento: la filosofía, la ciencia y la moral. Y además va a proponer soluciones respecto de los problemas que va a identificar en estas tres formas de conocimiento. Con respecto al conocimiento filosófico, el problema de la filosofía, dice Dewey, es que teniendo justamente como propósito responder a los problemas de su tiempo, la filosofía a la que él se refiere es una filosofía que atrasa, que está en crisis porque atrasa. ¿Y por qué atrasa? Porque dice que es una filosofía que es la continuidad de aquella filosofía que se originó en otro tiempo, en otro espacio, para otra sociedad. Su origen está en la filosofía antigua, de la sociedad antigua, de la sociedad griega antigua. Una sociedad muy diferente a la sociedad contemporánea en la que vive Dewey y la nuestra, por supuesto. Una sociedad estática, fija, una sociedad en la que los que pensaban no trabajaban y los que trabajaban no pensaban. Una sociedad donde se separaba la mente del cuerpo, lo material y lo espiritual, justamente por esa división. El trabajo es lo material, el pensamiento es lo espiritual, concepciones fijas, inmutables, del pensamiento de lo eterno. Entonces, con esas bases filosóficas, la filosofía actual está en crisis, no puede responder a la demanda de su tiempo. Entonces, lo que propone Dewey es deconstruir las bases antiguas, caducas, perimidas de la filosofía actual, deconstruirla y reconstruirla para que sea capaz de responder a las demandas y a las problemáticas de su tiempo. A eso se refiere con reconstrucción de la filosofía, para que sea capaz de orientar
proyectos y la producción de conocimientos tendientes a intervenciones que mejoren las condiciones de vida. Esta cuestión de mejorar las condiciones de vida, este propósito, este es el propósito pragmático, supone enfocar también la cuestión de los valores. Mejorar implica una tendencia hacia algo positivo. Dewey se considera a sí mismo, o mejor dicho, no se considera a sí mismo ni pesimista ni optimista, sino mejorista. Esa es la expresión que utiliza. Dice entonces, también hay que investigar qué es bueno, qué es malo. Entonces, esta concepción filosófica de Dewey, pragmatista, requiere entonces atender a sus bases, redefinir sus bases, adecuarla a un tiempo en el que ya la ciencia y los resultados de la ciencia han invadido todos los aspectos de la vida cotidiana, y requiere entonces también, asociadamente a ello, examinar qué pasa con el conocimiento científico, qué pasa con la ciencia, con lo cual pasamos a referirnos a la forma de conocimiento científico y conocimiento científico, que está iluminado, examinado a la luz de esta concepción filosófica pragmatista de Dewey. ¿Cuál es el diagnóstico de Dewey respecto del problema de la ciencia? Dice, la ciencia está desarrollada de manera parcial, la ciencia es unilateral, es incompleta. ¿Por qué? Porque dice que hay un impresionante, indiscutible desarrollo de la investigación y la producción de conocimientos respecto de los hechos materiales, respecto del objeto de la naturaleza, respecto de lo humano, pero en tanto materia, en tanto ser viviente, en tanto ser orgánico que somos, pero no hay desarrollos comparables en la producción de conocimiento y la investigación de lo específicamente humano. Lo específicamente humano desborda nuestra condición de seres vivos. Y tiene que ver con cuestiones que él caracteriza como pertenecientes a un campo, que es el campo de las ciencias morales o las ciencias espirituales. Lo que dice Dewey es que lo que hay que hacer es reconocerle el mérito, el logro en el campo de las ciencias naturales, físico-naturales, el logro metódico, la inteligencia científica, el método experimental, la capacidad de observación, la capacidad de investigar y analizar procesos que tan buenos resultados dio en ese campo, y extrapolar, sacar de allí esa inteligencia metódica, esa capacidad de experimentación, de observación, esa capacidad de elaborar hipótesis, ¿sí? De elaborar hipótesis y ponerlas a prueba en el campo de las ciencias morales, en el campo de las ciencias espirituales. Entonces, esta problemática que detecta Dewey en las ciencias como siendo una ciencia parcial, incompleta, la solución es extender el dominio de la ciencia, el dominio de la investigación científica hacia cuestiones y problemáticas específicamente humanas. Entonces ahí lo que está pensando Dewey, está pensando en la unidad de las ciencias. La unidad de las ciencias basada en el hombre, en tanto ser material, corpóreo, viviente, pero también ser ético, moral, político. Esta concepción de unidad de la ciencia es lo que tiene que ver con esta solución de la parcialidad de la ciencia hacia una integralidad de la ciencia que sea capaz de investigar y de producir conocimiento sobre bienes y fines materiales, pero también acerca de bienes y fines espirituales. Y esto
bienes y fines espirituales tiene que ver con lo que mencionábamos antes respecto de qué es lo bueno, qué es lo malo, los valores, con lo cual pasamos a considerar la tercera forma de conocimiento, que es la moral. La moral, ¿qué es la moral? Son las creencias, las costumbres y los valores que guían la acción humana, que guían el obrar humano. ¿Cuál es el problema que Dewey diagnostica respecto de la moral? Que la moral vigente es conservadora, es dogmática, inculcar y transmitir y reproducir valores fijos, absolutos, inmutables, y no someterlos a investigación. El problema de la moral, dice Dewey, es que es precientífica. De lo que se trata es que la moral se transforme en ciencia moral, que pase a investigar, que se investiguen los valores, que se investigue para cada problemática concreta, para cada situación particular, para cada problema social, investigar concretamente qué está pasando, qué es negativo, qué es perjudicial, así como también qué es positivo, cuáles son los valores positivos que es necesario promover, inculcar, transmitir. De eso trata la solución al problema de la moral, que pase a ser científica, que se transforme en ciencia moral, que se investigue concretamente qué producción de subjetividad, qué es producción de subjetividad, qué modos de hacer, de sentir y de pensar se generan en los ámbitos sociales, en las diferentes instituciones, en los grupos, en las comunidades, qué valores se encarnan allí, ¿sí? Y de qué manera la investigación puede determinar propósitos, fines y medios para transformar esa situación problemática en una dirección de mejoría. Bien, esta concepción pragmática, este pragmatismo de Dewey, tiene y ha tenido una importante influencia en el campo del trabajo social. Esta concepción de ciencia moral, esta concepción de la investigación, esta concepción de no parcializar las investigaciones científicas, sino que atender a la integralidad del humano, a todos sus aspectos, materiales, naturales, físicos, químicos, biológicos, sociales, psíquicos, económicos, políticos, jurídicos, espirituales. Y encontramos en el origen del trabajo social a una pionera, que es Mary Richmond, que ha sido influida y ha recepcionado y resignificado los aportes, los desarrollos de la filosofía pragmatista de Dewey para aplicarlos al trabajo social, concibiendo ella el trabajo social no solamente como una profesión, como en sus orígenes lo ha sido en Inglaterra, servicio social caritativo, sino también y sobre todo articularle al trabajo social la dimensión de disciplina perteneciente al campo de las ciencias sociales. Richmond comprendió que es fundamental para el trabajo social poder ofrecerle y acercarle los desarrollos, los descubrimientos de la ciencia y las ciencias sociales en particular, para que sea más eficaz, para que pueda elaborar diagnósticos más certeros sobre las problemáticas sociales, para que pueda diseñar proyectos de investigación
que sean más eficaces, para que pueda definir objetivos que permitan transformar la situación problemática en una dirección positiva, comprendiendo que ese aporte de las ciencias sociales podría permitirle justamente al trabajo social fortalecerse, tener más conciencia de sus posibilidades, de sus capacidades, desarrollar mejor sus técnicas. Esta concepción del trabajo social como ciencia moral, como ciencia que investiga, va a sostenerse en el tiempo, digamos que a contramano, si se quiere, de otras concepciones del trabajo social más subsidiarias, de investigaciones o de conocimientos que se producen en otro lado, concepciones más instrumentalistas del trabajo social como un elemento terminal de ejecución de políticas, prescindiendo de la reflexión teórica, epistemológica y metodológica de su objeto de intervención, pero que es al mismo tiempo un objeto teórico. Bueno, dejamos.